Estamos estudiando sobre los ministerios del Espíritu Santo y queremos continuar con lo que es la llenura del Espíritu Santo. Soy el pastor Manuel Puerto y espero que este estudio te ayude a tener una comprensión clara, bíblica, de lo que es este ministerio que el Espíritu Santo realiza en los hijos de Dios. Hoy vamos a estar estudiando sobre la llenura del Espíritu Santo. Tristemente es otro de los temas en los cuales se ha hablado mucho, se ha disertado mucho, pero en algunos momentos nos hemos salido de lo que es la correcta enseñanza de la palabra. El texto clave para hablar de la llenura del Espíritu Santo es Efesios 5:18. Leo para ustedes la palabra de Dios que dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Una pregunta muy importante es, ¿cuál es el significado o qué significa la llenura del Espíritu Santo? Bueno, para poder entenderlo tenemos que estudiar lo que la Biblia dice sobre este tema. No podemos nosotros inventar, suponer algo que no está en la palabra de Dios. Es la Biblia la que nos enseña. Y si tú te das cuenta, la primera cosa que la palabra de Dios nos dice en este pasaje, Efesios 5:18, primero nos da un mandamiento de manera negativa. Como dice la primera parte de Efesios 5:18, dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Aquí el Señor nos prohíbe rotundamente la embriaguez o lo que se le conoce como la borrachera o el alcoholismo. El alcoholismo o la borrachera o la embriaguez no es ni una enfermedad, no es un vicio, es un pecado. La palabra de Dios lo llama como tal y nos prohíbe a nosotros participar de esto. Y dice, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. La palabra disolución quiere decir que el vino ejerce control sobre la persona y la hace libertina y desenfrenada. Una persona que está ingerida de alcohol se vuelve libertina porque el alcohol toma control del cerebro de la persona, de sus partes motoras, de sus partes del habla y de muchas otras partes. ¿Y qué pasa? Es el alcohol el que toma el control entonces. De hecho, cuando tú miras a una persona embriagada, tú solo la miras y dices, esta persona está borracha. ¿Por qué? Porque tiene una forma particular o sui generis de caminar, de hablarse, de hablar, de comportarse. Y así entonces es la distinción que tiene una persona que está ebria. Pero la segunda parte dice, Efesios 5:18, antes bien. ¿Qué significa antes bien? Quiere decir, en vez de que ustedes se embriaguen con alcohol, en vez de que ustedes se emborrachen y que el alcohol controle sus vidas, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero hacer una aclaración aquí, por favor. La Biblia no me está diciendo emborráchense del Espíritu. Eso no existe aquí, como no existe en ninguna parte de la enseñanza de la Biblia. La Biblia nos prohíbe la embriaguez. ¿Y qué es lo que nos dice? En vez de que ustedes se emborrachen, dejen que el Espíritu Santo llene su vida, que el Espíritu Santo ejerza el control de sus vidas, pero no para hacer cosas ilógicas, irreverentes, desórdenes en el culto público, sino todo lo contrario. La llenura del Espíritu Santo
tiene que ver con que el Espíritu Santo ejerza control en mi vida y me lleve a estadios de crecimiento en mi vida espiritual, de mayor espiritualidad, de mayor santidad, de una obediencia a Dios y a su palabra. En el texto bíblico, nosotros vamos a encontrar el verbo sed. Este verbo está en primer lugar en tiempo presente. ¿Qué es lo que implica esto? Que esto es algo continuo, que esto es algo permanente, que yo tengo que procurar día tras día la llenura del Espíritu Santo. La otra cosa es que este verbo está en modo imperativo. El modo imperativo en la Biblia normalmente quiere decir una orden o un mandamiento del Señor. Dios no me está dando a mí una opción, un consejo o un pensamiento. Dios me está dando un mandato. Él me dice a mí y a ti, dejen que el Espíritu Santo tome control de sus vidas. Y la otra cosa es que está en segunda persona del plural. ¿Qué significa esto? Que es para todos los creyentes. Todos nosotros debemos procurar la llenura del Espíritu Santo. Pero para poder entender este tema de una forma más amplia, hay en el Nuevo Testamento 11 citas que nos hablan de la llenura del Espíritu Santo. Solo 11. Por tanto, para poder entenderlo, tenemos que ir a ver qué dice la Biblia sobre el tema de la llenura del Espíritu Santo. Como ustedes pueden ver, estas citas están en Hechos, encontramos 10 de estas citas, y la única cita que está fuera del libro de Hechos en las epístolas es Efesios 5:18. Pero para que la palabra de Dios nos ilustre, para que la palabra de Dios nos enseñe, vamos a ver lo que dice la Santa Escritura. La primera de estas citas se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 4. Aquí, en la palabra de Dios, encontramos nosotros qué fue lo que pasó en Hechos capítulo 2 y versículo 4. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dice el texto bíblico. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí se narra la venida del Espíritu Santo por primera vez a la iglesia. Aquí es prácticamente donde nace la iglesia, donde se inaugura la iglesia, donde inicia el período de la iglesia. ¿Con qué nace? Con este evento de Hechos capítulo 2. Y esto ocurrió en lo que se le conoce como Pentecostés. Ahora, dice que en ese día estaban todos reunidos, estaban juntos, estaban unánimes, y cuando estaban ahí, el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia por primera vez. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál fue el resultado ese día, en Hechos capítulo 2, verso 4, de la llenura del Espíritu Santo? Bueno, dice el capítulo 2, verso 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y como resultado o consecuencia de la llenura del Espíritu Santo, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El resultado fue que los discípulos y los que estaban ahí, dice, comenzaron a hablar en otras lenguas. Aclaro, la palabra aquí no es una jerigonza, algo que nadie podía entender. Cuando habla de lenguas aquí, está hablando de idiomas conocidos que se hablaban en el mundo antiguo, de acuerdo a la capacidad que el Espíritu les daba a ellos para hablar. Esto es importante que lo recalquemos. ¿Por qué? Porque precisamente esto ocurre en la fiesta de Pentecostés. Y habían venido a Jerusalén de todas las naciones, judíos que vivían en otros pueblos,
para celebrar esta fiesta. Y ese día de Pentecostés es cuando da inicio la iglesia en Hechos capítulo 2. Ahora, yo quiero que ustedes lean conmigo lo que dice más adelante de Hechos capítulo 2, verso 4, y especialmente en el versículo número 7 dice: y estaban atónitos los otros, la otra gente, y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Dice, les oímos hablar. En otras palabras, ellos estaban entendiendo el mensaje que los apóstoles estaban predicando. No eran jerigonzas desconocidas. Y dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, tanto residentes, judíos y prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué estamos diciendo? Que no eran jerigonzas, eran idiomas. ¿Y por qué se dio este evento? Para que en este momento el mensaje del evangelio fuese predicado y que esta gente entendiera el mensaje de Dios. Entonces ellos fueron llenos del Espíritu Santo y como consecuencia hablaron en otros idiomas y predicaron el evangelio de Jesucristo. De hecho, 3,000 personas se convierten ese día. El siguiente pasaje lo encontramos en Hechos capítulo 4, verso 8. Aquí narra la experiencia de Pedro y Juan. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Leo para ustedes Hechos 4, 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado? La consecuencia, que Pedro comenzó a predicar un poderoso y valiente mensaje cuyo contenido no es otra cosa que la presentación de Jesucristo como el único Salvador. El apóstol Pedro y Juan habían hecho un milagro y fueron llevados al concilio. Estaban caminando y a un hombre cojo lo sanaron y se hizo un gran alboroto y lo trajeron al concilio y les exigieron que explicaran qué es lo que estaban haciendo. ¿Y qué pasó? Ahora Pedro toma valor y lleno del Espíritu Santo comienza a predicarles a los miembros del concilio que a propósito fueron los mismos que unos días antes habían crucificado a Cristo. Habían matado a Cristo. Ahora Pedro valientemente se para frente a ellos, lleno del Espíritu Santo, les predica un poderoso sermón. ¿Cuál fue el resultado entonces? El valor para testificar del Evangelio de Jesucristo. Tenemos otro pasaje que está en Hechos 4:31. Los apóstoles ahí, después de que Pedro predicó, los amenazaron. El concilio, los líderes, los amenazaron. Y luego los dejaron en libertad. Una vez que fueron puestos en libertad, ellos fueron a la congregación. Y dice así, leo para ustedes Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Todos quiénes? Todos los que estaban reunidos, todos los que recibieron el informe de los apóstoles, quienes habían estado amenazados ahí en el concilio, quienes habían recibido estas amenazas. Ellos llegaron, dieron el informe, oraron, ¿y cuál fue el resultado después? Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo termina diciendo este versículo? Hechos 4:31. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Como ustedes pueden ver, la llenura del Espíritu Santo en estos pasajes que hemos estado viendo está íntimamente relacionada
con el testimonio y con el valor para predicar el Evangelio. Yo te invito para que reflexiones en lo que la palabra de Dios nos enseña, que lo pongas en práctica y que Dios te bendiga.